estado sirviendo allí ya un tiempo, desde que salí del Colegio Universitario Bíblico Bautista de Puerto Rico. Yo estuve estudiando en Bayamón, la ciudad del chicharrón, para los que conocen Puerto Rico. Y para mí ha sido una bendición el poderme preparar allí. Actualmente también estoy sirviendo en una iglesia que queda a 12 horas más o menos de la ciudad de Bogotá, que queda cerca de Cali, que se llama Cartago Valle. Allí he estado trabajando con unos niños, con un ministerio de niños que prácticamente allí en este lugar, en Cartago Valle, abandonan mucho a los niños, o sea, como que los papás los dejan a su suerte. Entonces nosotros tenemos la bendición de poderle hacer actividades a los niños, y muchas veces los niños se quedan allí en la iglesia y dicen, no me gustaría salir de acá, y es porque tristemente allí en Cartago se viven cosas muy duras en cuanto a las drogas, en cuanto a que los papás abandonan a sus hijos, que no les interesan. Entonces nosotros lo que hacemos es compartirles de la palabra de Dios, y a pesar de que ellos vean que no tienen como alguien familiar que realmente puedan seguir su ejemplo, que puedan seguir ese ejemplo de Dios, que puedan seguir su caminar y que lo tomen a él como su padre, como su verdadero padre. Y bueno, mis hermanos, para no tomar mucho tiempo, les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Habacuc. Es un libro que pocas veces se habla, y pues les voy a dar tiempito porque el libro de Habacuc a veces es complicado de buscar. Ahí cerquita de Daniel están todos los libros pequeñitos, mis hermanos. Ahí al ladito de Nahum, sigue Habacuc. Y decimos amén cuando ya estemos ahí, mis hermanos. Y vamos a leer el primer pasaje. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Habacuc. Y dice, ya todos estamos ahí, mis hermanos, disculpen. Dice la palabra de Dios, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vamos a orar para empezar, mis hermanos. Señor Padre, te quiero dar gracias por esta noche que nos regalas. Gracias, Señor, por la bendición de un día más poder escuchar de tu palabra, Señor, de ser guiado, Señor, a través de tu palabra. Te pido que sea, Señor, tú dándonos sabiduría, Señor, esa que viene de parte de ti. Que sea, Señor, tú guiando nuestros pasos, Señor, nuestro caminar, la dirección, Señor, de cada pensamiento, Señor, en nuestras vidas, que sean conforme a tu voluntad, Padre, y no conforme a la nuestra, Padre. Te quiero, Señor, dejar este resto de noche y este mensaje, Señor, que tienes para nosotros, Padre, que sea para tu gloria y tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Habacuc, este profeta tenía muchas preguntas, mis hermanos. Muchas preguntas tenía el profeta Habacuc. Y si usted averigua el nombre, es de origen hebreo y se encuentra en el libro, en este libro de Habacuc. El nombre se deriva de la palabra hebrea que significa abrazar o envolver. Significa abrazar o envolver. Si usted es de apuntar ahí, Habacuc significa abrazar o envolver. ¿Y por qué abrazar y envolver? Habacuc tenía muchas preguntas, y yo no sé si usted acaso de pronto en su vida ha tenido muchas preguntas que se ha hecho. Han pasado situaciones tal vez difíciles en su vida y ha dicho, ¿por qué estoy pasando esta situación? Tal vez ha llegado a tener una enfermedad, tal vez ha llegado a pasar por un momento difícil, tal vez usted no, tal vez un familiar, un ser querido ha pasado por un momento difícil y comienzan a usted a cuestionarse, ¿no? ¿Por qué estamos pasando por esta situación? Tal vez ha pasado por una situación económica difícil, o tal vez ha visto cosas injustas en la vida y dice, pero ¿por qué tanta injusticia hay en la tierra? Estas mismas preguntas se las hacía el profeta Habacuc. Y recuerdo una vez cuando estaba muy pequeño, tenía más o menos como 7 años, y yo tenía un compañero que iba conmigo a la escuela, y yo me la pasaba con ese compañero y con otros compañeritos, y nosotros compartíamos mucho, y siempre compartíamos, jugábamos fútbol, siempre éramos compartiendo nosotros, cuando en un momento
mi compañero comenzó a dejar de asistir al colegio, ya no iba a clases, y así a mí se me hizo raro. Ya después regresó, y regresó sin cabello y con un tapabocas en su cara, y yo tenía 7 años y para mí fue algo muy curioso, y yo decía, pero ¿por qué él es un niño y por qué se presenta así al colegio? ¿Por qué tuvieron que cortarle el cabello? ¿Por qué está así? Y yo lo veía pálido. Mis demás compañeros comenzaron a alejarse de él. Obviamente uno como niño es ignorante tal vez en muchas cosas, y ellos pensaban tal vez que la enfermedad que él tenía tal vez se les podía aprender o algo así. Y yo quería seguir compartiendo con él porque lo sentía aún triste, con dificultades, y yo me preguntaba, mi compañero, mi amigo, ¿por qué tiene esta situación? Ya después de un tiempo él dejó de asistir, y ya después me encontré con su mamá, y fue su mamá que me contó que él había muerto. Desde ese momento yo me comencé a preguntar, a los 7 años, 7, 8 años, me comencé a preguntar, ¿a dónde voy a ir yo el día en que muera? ¿A dónde fue él? ¿A dónde fue mi amigo? ¿Por qué un niño tan pequeño llega a pasar por una circunstancia tan difícil? ¿Por qué mis compañeros actúan de esa forma para con él? Aún siendo muy pequeño uno llega a hacerse esas preguntas, ¿no? Y aún usted siendo adulto, y aún uno ya siendo adulto llega a hacerse aún muchas más preguntas en su vida que tal vez se le quedan difícil responder. Y la pregunta de Habacuc tenía una inquietud frente a la injusticia. Habacuc se dirige a Dios con preguntas intensas sobre el sufrimiento y la aparente indiferencia divina. Vemos ahí, mis hermanos, que en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado y hemos orado delante de Dios y hemos sentido que no hay una respuesta que viene de parte de Dios. Nos sentimos muchas veces angustiados, desesperados porque no escuchamos una respuesta audible de parte de Dios. Y nos postramos delante de Dios en oración o tal vez en nuestros pensamientos y no escuchamos esta respuesta. Por eso este profeta decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Vamos a ver la lucha de este profeta. Observa la corrupción en Judá y le preocupa el silencio de Dios. ¿Se ha llegado usted a preocupar por la corrupción que hay en este mundo? Muchas veces ve uno la situación de su país o tal vez de este país y uno dice, ¿por qué hay tanta corrupción? Y el profeta se preguntaba lo mismo. ¿Por qué mi país ha llegado a caer en tanta maldad? Ahorita que pasó octubre en Colombia, llegaron a perderse muchos niños. Y muchos niños llegaron a ser violados, llegaron a pasar por situaciones difíciles. Y uno comienza a preguntarse, ¿por qué hay tanta maldad en mi país? ¿Por qué pasan tantas cosas en este mundo? ¿Por qué cada vez este mundo va peor? Aunque sabemos la respuesta, ¿no? Cada vez el mundo va a ir va a ir empeorando. Y el profeta también se está haciendo esa misma pregunta, igual que nosotros la estamos haciendo. Y en el versículo 3 vemos, mis hermanos, que dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y esas preguntas tenía un conflicto en su mente este profeta. Y si usted va a Jeremías también llegó a cuestionar aún todo lo que estaba pasando en el mundo. ¿Cómo reacciono ante la injusticia y el dolor en mi vida? ¿Y cómo ha llegado usted a reaccionar ante la injusticia? Muchas personas ante la injusticia reaccionan con más injusticia, ¿no? Con más maldad. Muchos dicen, si el mundo se ha corrompido, yo voy a ser igual. Yo voy a comenzar a comportarme de la misma manera.
Y otros toman la decisión de, aunque el mundo se corrompa, aunque el mundo se caiga en pedazos, yo voy a obedecer a Dios. Aunque todos quieran ir en contra de glorificar a Dios, yo quiero glorificar a Dios. Y cada uno de nosotros va a decidir en qué posición quiere estar. El silencio de Dios en tiempo de prueba. ¿Ha llegado usted a pasar por una prueba? Y yo cuando comencé a estudiar con los hermanos allá en la iglesia el libro de Santiago, antes de comenzar el libro de Santiago, yo les dije, mis hermanos, este libro de Santiago nos va a poner a prueba a cada uno de nosotros. Porque es un libro que literalmente lo pone a uno a prueba. Las evidencias de una verdadera fe se muestran a través de las pruebas. Y precisamente comenzamos a estudiar ese libro y uno como predicador dice, muchas veces va uno mismo a ser probado por lo que está predicando. Y yo cuando comencé a enseñar el libro de Santiago, mi abuelito comenzó a enfermarse, comenzó a padecer una enfermedad y después murió. Y vamos a ir, mis hermanos, al libro de Santiago, Santiago capítulo 1, sin perder a Habacuc, mi hermano, que es difícil volverlo a encontrar. Santiago capítulo 1. Versículos 2 al 3. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3. 2 al 3. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acá está diciendo Santiago, le dice a las personas, hermanos míos, tened por gozo. No dice tener por gozo nada más, dice sumo gozo. ¿Cómo uno puede llegar a entender esto? Llegar a tener sumo gozo en medio de la dificultad. Y es cuando uno comienza a tener una relación personal con Dios, que comienza a entender ese sumo gozo, ese gozo inexplicable, que a pesar de las dificultades, a pesar de que usted pueda estar pasando necesidades o pueda estar pasando por un momento difícil en su vida, usted decide confiar en Dios. Y uno dice, mi vida está literalmente escondida en Dios. Él es mi guía, Él es mi fortaleza. Mi vida no depende de mis circunstancias. Mi gozo no debería depender de mis circunstancias. Mi gozo no debería depender de mis emociones, porque nosotros como seres humanos somos muy emocionales. En un momento vemos una dificultad o vemos con nuestros propios ojos cosas que pasan y ahí mismo tiramos a desanimarnos, dirían los mexicanos, a agüitarnos, a sentirnos mal. Pero nuestro ánimo debía depender de que Dios está con nosotros. Y vamos a ver que Habacuc pudo entender esto. Y Santiago nos enseña que las pruebas fortalecen nuestra fe. Confío en Dios incluso cuando parece callar. Y esa es la pregunta que le hago a mi hermano en esta noche. Confío en Dios incluso cuando parece que Dios parece callar. Y vamos a ver la respuesta de Dios a la injusticia. Vamos a ir a Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11. Y me dice, por favor, mis hermanos, amén, cuando estemos ahí. Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 11. Y nos dice la palabra de Dios, mirad entre las naciones y ved y asombraos. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas,
que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Y vemos que aun cuando el profeta se está haciendo estas preguntas, dice, el pueblo de Israel va a ser ciertamente juzgado. ¿Y por quién iba a ser juzgado, mis hermanos? ¿Quién me responde esa pregunta que dice ahí en la palabra de Dios? ¿Por qué nación? Ahí nos muestra que iba a ser juzgado. Dice ahí en el versículo 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los, iba a utilizar a los caldeos ciertamente para traer juicio al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios recibió un juicio de parte de una gente que era maligna y perversa. Y uno podría decir, el pueblo de Dios, nosotros somos mejores que ellos. ¿Por qué recibimos juicio de parte de los caldeos si nosotros somos mejores que ellos? Cuando ciertamente algo que debemos entender en nuestra vida es que ciertamente nosotros no somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Aún el juicio que reciben muchas naciones es por causa de su misma maldad. Cada presidente que escoge cada nación es por causa de lo que ellos buscan. Muchas veces las mismas naciones buscan su propia destrucción y eso es lo que reciben. Cada pueblo tiene el rey que se merece. Y si usted va al Antiguo Testamento, muchas personas escogían a su propio rey y decían, queremos este rey. Y ese rey muchas veces traía maldad, juicio, pero era porque el mismo pueblo escogía a su propio rey. Aún en la palabra de Dios usted ve en el Antiguo Testamento que Dios quería ser el rey por siempre de Israel. ¿Y ellos qué dijeron? Queremos un rey. Queremos un rey que podamos ver, que nos acompañe. Y ciertamente recibieron un rey que fue el primer rey de Israel, que ¿cómo se llamaba, mis hermanos? Saúl. Que al final, ¿qué pasó con él? Le falló a su pueblo y a su nación. Y ese fue el mismo rey que escogió la propia nación. Y después Samuel Dios tuvo que decirle a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, a su verdadero Dios. Y así pasa con nosotros, mis hermanos. Nosotros mismos somos los que muchas veces rechazamos a Dios en nuestras vidas. Nuestro país y nuestras naciones son las que rechazan que Dios sea obrando en nuestras naciones, buscando cosas que realmente solamente son para corromper cada nación, aprobando cosas que realmente solamente van a destruir a nuestros países y a nuestras naciones. Y vemos que la maldad en la tierra es a causa de nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. Dios utiliza aún a los malvados para cumplir su propósito. Y acá vamos a entender la soberanía de Dios en el juicio. Y vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 17. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aún Dios utilizó a un faraón, alguien totalmente opuesto al pueblo de Israel, para que el pueblo y para que muchas personas conocieran de la palabra de Dios. El pueblo de Israel muchas veces fue perseguido y esparcido por toda la tierra. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca quién es Dios. Para que todo el mundo conozca quién es Dios, mis hermanos.
Confío en que Dios tiene el control absoluto. ¿Usted confía en que Dios tiene el control absoluto? Habacuc lucha por entender por qué Dios usa una nación más perversa para juzgar a Judá. Y vamos a ir, mis hermanos, también a Job, capítulo 21, versículos 7 al 3. Job, capítulo 21. Versículo 7 al 13. Job, capítulo 21, versículos 7 al 13, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus tesoros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran. Su cría salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, en paz descienden ¿a dónde? Al Seol. Y estas palabras, estas pocas palabras de Job están explicando qué es lo que pasa con las personas injustas, con las personas malvadas. Nosotros los vemos y al parecer estas personas parecen prosperar, parece como que todo va a salir bien. Usted los ve en unos carrazos, en unos carros tremendos, en unas naves, y parece como que se burlan de Dios, ¿no? Y aún muchas personas parece que se burlan de Dios aún con sus riquezas. Y dicen, ¿quién me puede bajar de mis riquezas? ¿Quién me puede bajar de mi fama, mi posición, de mi dinero? Pero ellos van caminando directamente al Seol. Han recibido muchas riquezas acá, pero después va a ser el lloro y el crujir de dientes para ellos. Y van a conocer realmente quién es Dios. Busco a Dios en oración cuando su plan parece confuso. La perspectiva de Dios, fe y justicia. Y vamos a ver, vamos a ir al Habacuc capítulo 2, para no tomar mucho tiempo. Versículo 2 al 4. Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 4. Y dice la palabra de Dios: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y parte de las pruebas es que nosotros aprendamos a esperar en Dios. Para eso son las pruebas. Las pruebas muestran realmente de qué estamos hechos, de quiénes son los cristianos, porque muchas veces las personas pasan por pruebas y usted no los vuelve a ver mencionar a Dios nunca más en su vida. Muestran realmente de qué están hechos las personas. Es cuando estamos pasados por fuego y muestra realmente quién es puro, quién realmente ha tomado una decisión de fe, de tener fe en Dios. Porque hay muchas personas que pueden venir a la iglesia, pero pocos toman la decisión de tener fe en Dios y de creer en Él, de poner toda su confianza en Él. Dios le pide al profeta que escriba la visión y promete que el justo por su fe vivirá. Dios lo exhorta a esperar con paciencia. Y nosotros debemos recordar, mis hermanos, que vivir por fe debe ser esencial en la vida del cristiano. Y muchas veces uno no entiende el vivir por fe. Yo cuando estaba en Colombia, tuve que tomar la decisión de dar un paso de fe en obediencia. Yo estaba bien en Colombia, estaba bien con el frío de Colombia, aunque acá otra vez también estoy en frío, pero estaba bien con el frío de Colombia y dije cuando estaba en Colombia, jamás voy a vivir en tierra caliente, jamás voy a vivir en tierra caliente. Y Dios me llevó a vivir 4 años en Puerto Rico. Y me tocó dar un paso de fe para poder llegar allí.
Y recuerdo un semestre que mi director me dijo, Edwin, lo siento, no puedes continuar estudiando acá porque realmente no puedes seguir pagando tus estudios, nosotros no tenemos cómo poderte ayudar. Lo más probable es que el próximo semestre te toque regresar a Colombia y no puedas terminar tus estudios acá en Puerto Rico. Y ahí fue cuando realmente fue probada mi fe. Y cuando me tocó arrodillarme delante de Dios y confiar en Él. Y decirle, yo no tengo el dinero para seguir acá. No tengo cómo soportarme. Pero dependo ciertamente de ti. Y con ayuno, lágrimas y oración, Dios respondió esa oración. Pero fue porque uno comenzó a no depender en sus propios medios, sino comenzó a depender en Dios. Y muchas veces nosotros somos llevados a estar atados, literalmente, y a decir, no tengo más medios, Señor, solamente confío en ti. Y vamos a ir, mis hermanos, a Hebreos, capítulo 10, versículo 37 al 38. Hebreos, capítulo 10, versículo 37 al 38. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 38. Dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Dice que el justo por la fe vivirá. Realmente ha tomado la decisión de vivir por fe. Nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios promete. Espero en Dios confiando en su tiempo perfecto. La fe debe ser la base de nuestra vida. La fe es como una brújula en la niebla. Dependo de mi fe o de lo que veo y entiendo. Y más adelante vamos a ver los ayes, y Dios pronuncia un juicio sobre los caldeos, garantizando que los malvados recibirán su merecido. El carácter de Dios como juez justo. Dios es fiel y justo para juzgar la maldad. Y si usted se toma un tiempo después en su casa, para no tomar mucho tiempo, en Habacuc capítulo 2, versículos 6 al 20, habla acerca del juicio que van a tener este pueblo malvado también. Y vamos a ver el propósito de la justicia divina. Dios busca restauración, no solamente castigo. Y Dios lo que buscaba con su pueblo era que fuera un pueblo restaurado. Que aún en medio de la aflicción buscaran y comenzaran a depender de Dios. Y vamos a ir, mis hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y dice la palabra de Dios, ya todos estamos ahí, mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y el Señor es muy claro en su palabra. Y el Señor quiere que realmente nosotros estemos a cuentas con Él. Permito que Dios me refine para su gloria, y está permitiendo en esta noche y está permitiendo en el día de hoy que Dios lo refine para glorificarlo a Él. Y vamos a terminar, mis hermanos, en Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, versículo 1 al 15. Y dice la palabra de Dios, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán.
Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mal? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y el resplandor de tu fulgante lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y vemos que acá el profeta dice, si bien estaré quieto. Había aceptado cuál era la voluntad de Dios, aún para con el pueblo. Y ahora vamos a ver el versículo 17, que es muy popular. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dice, aunque en la higuera no florezca, aunque falte el fruto, con todo yo confiaré en Dios. Aunque llegara a perder todo, yo voy a confiar en Dios. Busco a Dios con confianza aún en tiempos de incertidumbre. Habacuc declara su fe, aunque la higuera no florezca. Nos llama a regocijarnos en el Señor. ¿Depende mi alegría de Dios o de mis circunstancias? Habacuc reconoce a Dios como su refugio y fortaleza. Confío en la fuerza de Dios para enfrentar las pruebas. El libro de Habacuc nos invita a pasar de la duda a la fe, confiando en la fidelidad y la soberanía de Dios. Como el bambú, cuya fuerza radica en sus profundas raíces y flexibilidad, somos llamados a doblarnos y confiar en Dios. En medio de los desafíos, ¿estamos viviendo por fe y no por vista? Y cuando estaba yo en Puerto Rico, estuve en el huracán María, y el huracán María preciso pasó por todo Bayamón, por todo el centro de Puerto Rico. Y veíamos nosotros cómo, desde la ventana, veíamos cómo cogía esas palmeras y las golpeaba contra el suelo. Con su gran fuerza, el viento y el agua, cómo las golpeaban, pero aún esas palmeras seguían levantándose. Y terminó el huracán y aún las palmeras seguían de pie. Y es porque sus raíces estaban profundas. Usted ve las raíces de una palmera ahí, son bien fundamentadas sobre la tierra. Y Dios quiere que nosotros nos fundamentemos en Él. Realmente nuestras raíces sean fuertes, pero en Cristo Jesús.
que no confiemos en nuestra propia prudencia, sino que nos fiemos de Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma, que nos fiemos del Señor. Si nos fiamos de nosotros mismos, ciertamente nosotros mismos nos fallamos a nosotros mismos, pero Dios no falla. Y vamos a orar para finalizar, mis hermanos. Voy a pedir por favor al pastor.